Hola chicos, en esta nueva clase de historia vamos a desarrollar el tema de la administración colonial. Cómo España, o mejor dicho, la monarquía española, comenzó a administrar la colonia luego de un primer momento donde se dedicó o puso mayor atención a través de los adelantados en la conquista. Los adelantados, como vimos en la clase anterior, eran personas que firmaban capitulaciones con el rey de España y emprendían la empresa de venir a conquistar parte del territorio en América, logrando así algunos beneficios y lógicamente algunos deberes. El objetivo de esta clase es conocer cómo cómo la corona administró la colonia americana. Necesitaba esa administración para tener un mayor control sobre los recursos naturales que podía sacar de este continente. Espero que se encuentren bien cumpliendo con el protocolo que nos permite cuidarnos en esta pandemia. Recuerden lavarse las manos, usar el tapaboca o barbijo, cuidar el distanciamiento social y quedarnos en casa. Empezamos la clase de hoy. Vamos a ver las autoridades en América. En un primer momento, como dije anteriormente, la conquista y colonización quedó en manos de los adelantados, emprendedores privados que firmaron un contrato con el rey. Hacia mediados del siglo XVI, la corona española comenzó a organizar mejor y con mayor control la administración de las colonias americanas. Entonces nombraron autoridades en América. La división administrativa más grande fue el virreinato. Así, los territorios ocupados fueron integrados a los virreinatos de Nueva España, creado en 1535, y el virreinato de Perú en 1543. Ahí tenemos la ubicación de los virreinatos. Cada uno de ellos estaba a cargo de un virrey, representante directo del rey en América, máxima autoridad civil y militar, y debía atender la economía, el comercio, la navegación, la explotación de los metales preciosos, la defensa del territorio y el patronato regio. Su cargo duraba 6 años, luego se lo redujo a 3, tenía prohibido contraer matrimonio con mujeres del lugar y tener alguna propiedad ni negocio dentro del virreinato. Por debajo, casi al mismo nivel, estaban las audiencias. Estas eran los más altos tribunales de justicia, compuestos por oidores o jueces. Tenían la función de resolver causas criminales y civiles, proteger a los originarios, intervenían en asuntos eclesiásticos y administrativos, por lo que controlaba las funciones del virrey también, del gobernador, controlaba en síntesis a todos los funcionarios reales, y también en lugares donde compartía físicamente el poder con el virrey. En caso de no estar el virrey, podía ocupar el cargo hasta que se nombrara un nuevo funcionario, un nuevo virrey. La corona utilizó también un sistema de visitas, ¿sí? Un funcionario llamado visitador, que recorría parte de la colonia controlando a los funcionarios reales. Hubo muchos conflictos entre los gobernadores, entre los virreyes, con los visitadores. Entonces son las primeras autoridades, o las autoridades más importantes en América, las autoridades españolas en América: el virrey y las audiencias. Eran varias. Los virreinatos en principio eran dos, como tenemos acá, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Perú. Más tarde, con la reforma borbónica,
aparecerán otros dos virreinatos, ¿sí? Que van a ver ustedes en el práctico, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Y las audiencias ahí en el mapa tienen más o menos eh, el territorio que comprendía cada una de estas audiencias. Recordemos que son tribunales de justicia. Vamos a ver las otras autoridades. Las gobernaciones o capitanías generales. El territorio del virreinato se dividía en gobernaciones o provincias. Al frente de cada una de ellas estaba un gobernador, cuyas funciones era la administrativa, militar y hasta judicial, en algunos casos cuando se encontraban lejos de las audiencias. Las que tenían mayor autonomía son las que se encontraron más alejadas del virreinato. Aquí tenemos algunas gobernaciones. Reemplazaron a los adelantados, los gobernadores reemplazaron a los adelantados. Ellos no firmaban ninguna capitulación y duraban 5 años en el cargo. Podían apelar los fallos de los cabildos. Después, por debajo de los gobernadores, o al interior de cada gobernación, estaban los corregidores, que tenían menos poder que los gobernadores, dependían del virrey o del presidente de la audiencia, podían impartir justicia en casos excepcionales. Podían estar a cargo del gobierno en una ciudad o un pueblo indígena, los corregidores. En la práctica cometieron varios abusos en contra de los originarios, de los cuales estaban encargados, haciéndolos trabajar para ellos y obligándolos a comprar productos a alto precio. Tuvieron muchos conflictos y denuncias. La corona creó en zonas de frontera las capitanías generales, que estuvieron a cargo de capitanes generales. Estos funcionarios tenían la función administrativa y sobre todo militar, ¿sí? La de resguardar la seguridad en esas regiones. Y estaban subordinados al virrey. Ahí tenemos la capitanía, por ejemplo, de Cuba, la de Guatemala, la de Venezuela, la de Chile. Después irán apareciendo otras, irán cambiando de nombre. Y también tenemos el consulado, que era una institución que se encargaba de la producción agrícola ganadera, de la producción artesanal y resolvía pleitos comerciales dentro de la colonia americana. Acá tenemos entonces, agregamos a los que vimos anteriormente, al virrey y a la audiencia, agregamos otras autoridades coloniales, como el gobernador, los corregidores, los capitanes generales, y el consulado, que era una institución. Los cabildos que estaban presentes en cada una de las ciudades fueron una institución española que en principio tuvo gran importancia como centro de poder, pero a lo largo del tiempo fueron perdiendo privilegios. Sin embargo, conservaron algunas de sus funciones. ¿Cómo estaban integrados? Estaban conformados por varios funcionarios, 2 alcaldes de primero y segundo voto, encargados de la justicia de primera instancia. El primero podía reemplazar al gobernador en caso de ausencia. Después había regidores de entre 6 a 12 miembros, encargados de que se cumplan los acuerdos del cabildo, el alférez real, encargado de portar el estandarte en actos y ceremonias, tipo abanderado, el alguacil mayor tenía funciones de policía y hacía ejecutar lo que determinaban los alcaldes. El fiel ejecutor controlaba las medidas de peso, los precios, el abastecimiento de las ciudades. Entre las funciones del cabildo comprendían la administrativa y gobernar las ciudades, las zonas de influencia también, tenían funciones económicas, electorales, militares, y en algunos casos enfrentaban a los gobernadores por los abusos de poder. Un concepto muy utilizado para nosotros los argentinos por la Revolución de Mayo es el de cabildo abierto. ¿Qué es un cabildo abierto? Por allí este concepto se confunde y no está muy claro. Un cabildo abierto era una reunión donde participaban los vecinos, ¿sí? Pongo entre comillas vecinos porque ya veremos y aclararemos después también qué significaba este concepto.
Les decía, una reunión donde participaban los vecinos de la ciudad para resolver alguna situación extraordinaria. Y el Cabildo Abierto no fue por la primera vez que se hacía el 25 de mayo de 1810, por ejemplo, en Buenos Aires. Se hacía en todos los cabildos cuando había algo importante de resolver. Y le decía, participaban los vecinos. Hoy si decimos que participan los vecinos en la reunión, nos imaginamos que participan todas las personas. Sin embargo, el concepto de vecino abarcaba solamente en la época colonial a las personas adineradas, con propiedades y en posición social importante. Pasamos a ver las autoridades en España, pero antes, no sin antes aclarar y nombrar también que la administración colonial se valió en algunas partes de Europa de algunos caciques encargados, digamos, de eh, administrar los pueblos indígenas en beneficio de los españoles o de la corona española. Las autoridades en España, la preocupación por controlar mejor la administración de la colonia llevó al rey a crear nuevas instituciones, y así se creó el Consejo de India y la Casa de Contrataciones. El Consejo de India se creó en 1525 con sede en Madrid. Sus funciones eran legislativas, por lo cual elaboraban las legislaciones, reales células, reales órdenes, pragmáticas, que debían cumplirse en la colonia. También daban fuerza de ley a las ordenanzas dictadas por las audiencias y los virreyes en América. Tenían funciones judiciales, por lo cual intervenían en pleitos iniciados en España, pero que tenían que ver con América. Podían ser tribunales de apelación ante lo dictaminado por otros organismos. Tenían función administrativa, proponía al rey personal para ocupar cargos civiles, administrativos, militares y eclesiásticos en América. Designaba visitadores, controlaba a los funcionarios coloniales y se encargaba de los juicios de residencia. También tenía una función financiera que establecía los impuestos y la forma de pago. La Casa de Contrataciones fue creada en 1503 con sede en Sevilla. Sus funciones consistían en controlar el intercambio comercial entre España y las colonias. Dictaban los reglamentos sobre comercio y acumuló una gran cantidad de información aportada por los navegantes que retornaban de los viajes de América. Por lo tanto, se transformó también en un lugar muy importante a tal punto que tenía una escuela de marina. Acá había nombrado al pasar una de las funciones del Consejo de Indias y también de la audiencia, de las audiencias en América, eran las que estaban encargados de los juicios de residencia. ¿Qué eran los juicios de residencia? Los juicios de residencia era un juicio que se le hacía a todos los funcionarios que terminaban su periodo de gobierno. A los virreyes, a los gobernadores, a los capitanes generales o gobernadores capitanes, se le hacía un juicio para ver cómo había sido su desempeño a lo largo de los años que ocuparon el cargo. Y de esa manera, bueno, quedaban libres de cargos y de culpas y podían seguir su vida normalmente. O quizás en el futuro ocupar nuevamente el cargo u otro cargo. Bueno, hasta acá llegamos entonces con las autoridades que se encargaban de la administración de las colonias. Las autoridades que estaban en América y las que estaban en España. Recordemos, en España está lógicamente el rey, que es la máxima autoridad, y después estaba el Consejo de India y las casas de contrataciones. Muchas gracias, espero que haya sido claro la clase. Después va a llegar un trabajo práctico, unas actividades
estábamos pensando trabajar y que ustedes trabajen un poquito más de forma independiente para ver cómo la colonia eh, introdujo la iglesia y cómo fue el desempeño de la iglesia en la colonia, cómo fue el funcionamiento del comercio. Dentro del comercio tenemos el comercio de esclavos, cómo fue la minería, la explotación minera. Así que cada uno tendrá un tema para investigar. Cualquier cosa, ya saben que me pueden consultar por las vías en las cuales estamos trabajando. Muchas gracias.